Buenas tardes, soy el doctor Mario Campos, responsable de la clase de imagen de cabeza y cuello. El día de hoy vamos a tratar diferentes tópicos al respecto y particularmente vamos a tocar en los objetivos senos paranasales, órbita y cuello. En estos tópicos vamos a ilustrar la anatomía y en particular en los senos paranasales, las variantes anatómicas. Patologías sin duda, en cada una de ellas, las más frecuentes, por supuesto, de cada una de las secciones y en donde es más abundante, particularmente en el cuello, pues vamos a tratar de simplificar algunas de las áreas, pero vamos a tratar de cubrir todas las áreas en esta clase. Vamos a iniciar con la anatomía de la cavidad nasal. Para poder comprender la anatomía de la cavidad nasal, es necesario tener unas imágenes como las que les estoy mostrando, donde vemos un esquema a la izquierda que representa desde la pirámide nasal hasta la región de las coanas. Este esquema está representando una vista quitando el septum nasal. Se da cuenta que estamos viendo la pared lateral de la fosa nasal. Y en esta pared, en la pared lateral de la fosa nasal, que es una de las regiones anatómicas más importantes en los senos paranasales, encontramos tres estructuras muy sensibles en esta área. Particularmente encontraremos el cornete superior, el medio y el inferior. Hacia arriba encontramos el techo de la fosa nasal, que está representada por la lámina cribosa. Hacia adelante, su proximidad y relación con el seno frontal están los huesos propios de la nariz, la pirámide nasal, básicamente, que es la estructura más prominente de la cara y que finalmente es por donde ingresa el aire que respiramos. Obviamente aquí quitamos el septum nasal, que sabemos que está formado por una porción que es cartilaginosa, por la lámina perpendicular del esmoides y la parte más posterior por el vómer, que son huesos que forman los dos tercios posteriores de la fosa del septum nasal y la porción anterior o tercio anterior está dado por el cartílago, por una porción cartilaginosa que es la porción cartilaginosa del septum. Cabe mencionar que el reconocer la fosa nasal y la pared lateral de la misma nos invita a reconocer que cada uno de estos cornetes tiene en su parte medial. Si quitáramos uno de estos cornetes, estaría el meato medio. Si quitamos del superior, estaría el meato superior. Y si quitamos el meato inferior, quitamos el cornete inferior, sería el meato inferior. En cada uno de estos hay una desembocadura de alguna estructura anatómica que drenan hacia la fosa nasal. Por ejemplo, aquí drena el ducto nasolacrimal en el inferior. En el medio drenan la mayor parte de las celdillas anteriores, porque de hecho drena el frontal, las celdillas esmoidales más anteriores, el grupo anterior, y el seno maxilar drenan. Si quitáramos este cornete, estaría exactamente detrás de él hacia la pared lateral. Y entonces en el superior drenaría ahí las celdillas esmoidales posteriores, en esa parte, y parcialmente el seno esfenoidal. ¿Sí? Entonces, para su estudio, como lo podemos ver en esta proyección sagital de los senos paranasales, tenemos que está la pirámide nasal, que dijimos que es cartílago, están los huesos propios, y aquí en este corte paramedial, podemos ver el cornete medio, ¿sí? Que da una lámina que está adherida hasta la lámina cribosa, que es la lámina basal, y esa divide las celdillas esmoidales en anteriores y posteriores, ¿sí? Y hacia atrás, más atrás, encontramos el seno esfenoidal, en el cuerpo del seno esfenoidal. El límite posterior de los cornetes casi siempre está en relación con el límite de las coanas, que está representado aquí por el margen más posterior de lo que es el paladar duro, ¿sí? Noten aquí la transición en paladar blando, que es el de ese paladar blando que lo estamos viendo aquí, y el piso de la fosa nasal está dado precisamente por el paladar duro. Aquí está la premaxila, que es la parte más anterior, que es el sitio donde ahí se une el septum nasal. El margen posterior, el septum termina también en el margen más posterior de lo que es lo que es el paladar duro. Cabe mencionar que el cornete inferior y el cornete inferior es un hueso independiente
de los huesos que forman la nariz. Sin embargo, el medio es un hueso que está en relación, pertenece al etmoides, ¿sí? Y vamos a dividir en dos grupos importantes de drenaje, de vías de drenaje de los senos paranasales, el complejo osteomiatal anterior, que todos terminan aquí en el meato medio, que drena las celdas etmoidales anteriores, el frontal y el maxilar, y el complejo osteomiatal posterior, que está dado precisamente en el receso posterior, donde la celda posterior, que a veces se denominan de cuando son muy grandes y están en relación con el nervio óptico, y el seno esfenoidal, que drena en un mismo sitio, y esto es lo que forma como o caracteriza al dato clínico cuando tenemos una inflamación de estas partes de las descargas retronasales, ¿sí? Que ocurre en los pacientes que tienen inflamación aguda o crónica, pero las descargas de estos senos van hacia la parte posterior y nosotros no somos conscientes de esto. Les mencionaba de que es el ducto nasolacrimal. El conducto nasolacrimal es básicamente una estructura que está en relación con el hueso lagrimal en la pared medial de la órbita y pared lateral de la fosa nasal, donde desembocan en las lágrimas que se producen en la glándula lagrimal para mantener lubricada la conjuntiva, tanto palpebral como orbitaria, y que es ordeñado esta lágrima por los músculos constrictores el orbicular de los párpados, y que drenan hacia una carúncula aquí, que van hacia el saco, al saco del lagrimal, y de aquí a un conducto que termina en el meato inferior. ¿Se recuerdan que les mencioné que esto va hacia el sitio ubicado inmediatamente por debajo del cornete inferior, que es un hueso independiente de los senos paranasales? Y aquí lo podemos ver en este corte coronal bastante anterior, que nos muestra el saco lagrimal y el ducto hasta su llegada a la fosa nasal. Muy bien. En los cortes por tomografía computada es donde mejor podemos apreciar la anatomía, tiene una excelente resolución, y podemos determinar en cortes axiales la neumatización de los senos maxilares, por ejemplo. Vemos los cornetes inferiores, vemos la desembocadura del ducto nasolacrimal, eh, vemos las diferentes celdas etmoidales. Dicho sea de paso, las celdas etmoidales y los senos paranasales en general son como una huella dactilar para cada individuo. Es decir, la huella dactilar o los senos paranasales, y en particular las celdas etmoidales, son únicas para cada individuo. Entonces, esto es muy utilizado también en la medicina forense. Cuando se tiene un estudio de tomografía, podemos identificar si un cadáver no es posible identificarlo porque está demasiado macerado o que tiene mucho tiempo, lo pueden detectar únicamente por el conocimiento de la anatomía de los senos paranasales. Entonces, aquí podemos ver los diferentes grupos de celdas etmoidales hacia adelante, el septum nasal, no está en la porción cartilaginosa, la porción ósea hasta a su parte posterior, que llega hasta el rostrum esfenoidal, que es el esfenoides, ¿sí? Y las celdas etmoidales posteriores, que están divididas como ya vimos, por el cornete medio, que forma la lamina basal, en anteriores y posteriores. Entonces, esto tiene importancia o relevancia anatómica, pero básicamente quirúrgica para los otorrinos cuando hacen cirugía endoscópica transnasal y reconocen esta lamela, y ellos se dan cuenta que ya llegaron hacia a las celdillas posteriores, ¿sí? Y entonces eso son referentes anatómico-quirúrgicos que son útiles para reconocer en la anatomía de los pacientes cuando van a través de una visión monocular del endoscopio. En la parte más posterior, por ejemplo, podemos ver el esfenoides, que también es muy variado y es prácticamente exclusivo. Tiene 4 centros de crecimiento cuando empieza su desarrollo, y en ocasiones quedan lamelas que se supone que debe ser un septum central, y a veces está desviado hacia un lado o forma un compartimiento más lateral. A veces incluso está neumatizada la pseudoesteroides,
y alrededor de lo que es el nervio ovidiano, que estamos viendo aquí, el canal para el nervio ovidiano, y eso lo hace único. Inmediatamente arriba está el tálamo para lo que es el piso de la silla turca, ¿sí? Y estas son las clinoides anteriores que están representadas por las alas menores del esfenoides, ¿sí? Todo esto es el cuerpo del esfenoides. Si lo vemos en sagital, vemos que en la parte más superior está parte de la lámina cribosa, ¿sí? Vemos las celdas etmoidales ubicadas anteriores y que las reconocemos que son anteriores porque vemos el cornete medio y le seguimos de su cola lamela ósea delgada que representa la lamela basal y que separa en anterior y posterior. Y sabemos que este es el diez etmoidal posterior y este es el esfenoide. Entonces, tenemos la división cada una de las celdas. El frontal, que siempre drena a el nivel del meato medio, ¿se acuerdan? Es el meato que está por debajo del cornete medio, que aquí los tenemos visto en este corte sagital, y en la parte más posterior vemos cómo tenemos otra vez la silla turca, inmediatamente encima del seno esfenoidal, y el límite posterior de la silla turca o clinoides posteriores, y el clivus. La nasofaringe, que podemos verla inmediatamente por debajo del rostrum esfenoidal, y el velo del paladar o paladar blando que configura aquí a la nasofaringe. El límite posterior de la fosa nasal está dada por el límite posterior, recordemos, del el paladar duro, ¿sí? Este es el cornete inferior, ¿sí? Entonces, en un corte bastante anterior, podemos ver cómo la lámina perpendicular del etmoide llega por aquí, pero la parte más anterior del septum nasal está dada por la porción cartilaginosa y es cartílago hialino que llega y se encaja en la premaxila, aquí en el margen más anterior, y que representa el sitio donde debe de estar el septum cuando está central. Esto es bastante común encontrar a veces el septum desviado y son de parte de las variantes que vamos a ver en un momento más. Este es el cornete inferior, en un corte bastante anterior, un segmento de lo que es el frontal. En esta representación podemos ver el frontal, cómo se interconecta a través sale del mismo, el drenaje de este mismo es hacia el meato medio, ¿sí? Y igual que el drenaje del maxilar y las eldías etmoidales más anteriores tienen en común eso, todos van a este mismo sitio, ¿sí? Quedamos que en el meato inferior drena el ducto nasolacrimal y ese es un ducto, ese drena en la parte más inferior próximo al piso de la fosa nasal, ¿sí? Los senos tienen múltiples funciones, entre las más importantes son la resonancia de la voz, humedecen y calientan el aire que inspiramos. Recuerden, la pirámide nasal es una probóscide que sale de la cara y que tiene a través de sus narinas, que tiene una angulación superior, al jalar el aire, entran con una determinada velocidad, más o menos 18 kilómetros por segundo, y llegan a la porción valvular, que ahorita se las voy a mostrar, en la que ellos cambian de dirección. Esa porción valvular tiene la función de que el aire que inspiramos cambie abruptamente de dirección y nos permita distribuirla dentro de la fosa nasal, en cada una de ellas. En la fosa nasal, una parte se va a ver por la parte más superior, otra inmediatamente por debajo del cornete medio y otra inmediatamente por debajo del cornete inferior. Generalmente las más importantes son las por debajo del cornete medio y el superior. ¿Mm? Aligeran, otra de las funciones de los senos paranasales, pues aligeran los huesos de la cara y cráneo y protege de traumatismos por el diseño particular que tienen en algunos cerramientos de la estructura del macizo facial. Está recubierto de un epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado que contiene muchísimas glándulas productoras de moco, que esto es lo importante de esto. Por eso cada uno de los senos tiene un ostium de salida que drena el moco que se produce. Se dice que cuando nosotros inspiramos, entra a esa velocidad que les mencioné hasta bajar a 4 metros por segundo, y esa turbulencia que genera la porción valvular hace que las partículas suspendidas en el aire que respiramos se adhieran a la mucosa que está mencionando, es un epitelio cilíndrico ciliado
pseudoestratificado, pero que tiene mucho moco. Y ese moco tiene varias calidades. Tiene una capa muy superficial que es adherente, que es como un tape puesto en dirección hacia arriba, y toma todas las partículas y luego sumerge las partículas a un moco más líquido y más móvil que está en relación con los cilios de este epitelio, y que tienen un movimiento predeterminado. Ese movimiento generalmente es hacia la depuración de ese moco. Cuando esas partículas llegan hasta el antro y a la porción más dependiente del antro, por ejemplo, llegan aquí, esos cilios tienen un movimiento, generan un movimiento del moco en este sentido y están dando vueltas en este sentido con dirección siempre, siempre, pero siempre al ostium de salida original, que es inmediatamente el que está relacionado con el proceso uncinado y que es la unidad osteomeatal anterior, que ahorita la vamos a revisar anatómicamente. ¿Sí? Inmediatamente por debajo del cornete medio, ahí está el meato medio y es el sitio donde van a drenar los senos maxilares. Los frontales también se van a ir a través del hiato semilunar hacia ese sitio, y las celdillas hemodiales más anteriores también van a drenar ahí. Entonces tienen ese común denominador. Y entonces no es infrecuente que cuando tengamos una alteración anatómica en este sitio o tengamos un tejido de granulación o un tumor en este sitio, que tengamos lleno de secreciones el frontal, el etmoides anterior y el maxilar. No, eso podría explicar fácilmente por qué eso están retenidas esas secreciones, debido a que los ostium de salida de cada uno de estas estructuras, que son el meato medio, están alterados. El complejo osteometal anterior, que es lo que les mencionaba, es básicamente el proceso uncinado en la proyección lateral. ¿Sí? Acá están las celdillas etmoidales más anteriores, que son las Ager-Nasi. ¿Sí? Esta es la bula etmoidal, y aquí podemos verlo. Esta es la bula etmoidal, este es el proceso uncinado, y aquí tenemos el cornete inferior y el cornete medio. Cuando este es el ostium de salida, el infundíbulo, y este es el hiato semilunar. Todo esto es el hiato semilunar. Realmente no existe anatómicamente más que son límites de aire. El meato medio viene siendo esta estructura, aquí donde tengo el punto, y eso representa el sitio donde van a ir todas las secreciones que salen de este antro, que salen del etmoides y que vienen desde más arriba, desde el frontal. Como puede mostrarse aquí, las del frontal vienen a través de las etmoidales anteriores y llegan hasta el meato medio. Y eso se denomina unidad osteomeatal o complejo osteomeatal anterior, que tiene en común denominador de las secreciones en el meato medio, como lo estoy señalando aquí, del etmoides anterior, el antro maxilar y básicamente del frontal. ¿Sí? El complejo osteomeatal posterior está dado básicamente por el drenaje de lo que es el esfenoides, ¿sí? Como se muestra aquí en la flecha verde, y el drenaje de las celdillas etmoidales posteriores, aquellas que están por detrás de la gran lamela o lamela basal. Los procedimientos de imagen pueden ser todos, desde radiografía convencional, tomografía computada y resonancia. Dada que las circunstancias de la tecnología, la radiografía convencional y la sobreposición de las diferentes estructuras de la anatomía de los senos paranasales han caído bastante en desuso. A veces se solicitan únicamente una Waters o incluso nada más una lateral en función de ver el adenoides o en función de ver opacidad o nivel en alguno de los senos, pero es muy general y no da detalle. Entonces, la tomografía computada sigue siendo la técnica con más uso para cuando tiene una indicación, y ahorita vamos a ver las indicaciones de la misma. Las proyecciones que se utilizan son la Cadwell, que es una frontonasoplaca, como se muestra aquí, la frente y la nariz tocando la placa, y podemos ver el etmoides primordialmente y las fosas nasales. La Waters, que es una mentoplaca, o sea, toca el mentón nada más la placa, y eso permite liberar el peñasco hacia abajo y que nos permita ver libre todo el antro maxilar, y también nos da una buena visualización del frontal. Pero las demás, el esfenoides y las fosas nasales, pues se quedan sobrepuestas. En la lateral sí, sin duda podemos ver el adenoides o la región de la nasofaringe,
Y podemos ver el frontal y el esfenoidal con mejor propiedad, pero todo lo demás se superpone. Entonces, es un poco difícil. La taune prácticamente ya no la hacemos. Es una proyección en desuso en esta región. La tomografía computada, tomada en una posición de acostado, con cortes por abajo del milímetro, o sea, punto 625 de hecho, algoritmo con hueso, o sea, generalmente los tomamos con hueso para ver las densidades que estén dentro del antro. Y reformateo multiplanar, de la adquisición en volumen, hacemos reformateos, adquirimos en axial y lo hacemos reformateos coronales y sagitales. Y nos permite ver el gran exquisito detalle de las lamelas tan delgadas del cornete medio, el proceso uncinado, que es muy delgado, el ostium, las infundíbulos, las diferentes celdas de esta área. Y existe un exquisito detalle entre lo que es aire, hueso y tejidos blandos en lo que respecta a los senos paranasales en axial. Y en sagital, pues nos permite ver la relación que guarda, por ejemplo, con los dientes o el frontal con la órbita. Y eso es de gran apoyo. Asimismo, recordemos que por su ubicación y su proximidad con el cerebro, noten ustedes la lámina cribosa es muy delgada y finalmente es la interrelación que guarda esta lámina. Por aquí pasan los filetes para la mucosa olfatoria y es muy delgada cuando hay procesos inflamatorios o infecciosos que son muy virulentos, pueden ingresar a través de este sitio hacia el cerebro o a su vez a través de la lámina papirácea hacia la órbita en cada una de las fosas nasales. Por ejemplo, aquí lo importante es reconocer las variantes anatómicas. Fíjense ustedes cómo esta es la cresta de gallo y este es el septum, cómo hay una desviación significativa. Esta celda que está aquí es una celda que no siempre está, que se presenta en un porcentaje de los pacientes, se llama celda de Haller o infraorbitaria por debajo de la órbita. Y acá está el canal infraorbitario, acá está el canal infraorbitario y esa es la celda de Haller. O bien la desviación septal es discreta, pero con la formación de un espolón que indenta incluso el cornete inferior. La disposición a veces paradójica, normalmente tienen una disposición que es hacia afuera, como y en tiene una disposición hacia adentro, y es una variante anatómica también. O la neumatización de un cornete medio, como lo podemos ver aquí y aquí, que eso, aunque como tales no producen patología, sin embargo, la asociación de esto con procesos inflamatorios, pues es un factor predisponente para generar procesos, complicaciones y alteraciones en la anatomía o en el libre drenaje de las secreciones en los senos paranasales. Aquí, por ejemplo, vemos la disposición paradójica del cornete medio y eso son variantes anatómicas que nos podemos encontrar en estos pacientes. La sinusitis aguda, pues como su nombre lo dice, son aquellas que duran menos de 4 semanas. Es un proceso inflamatorio que puede ser viral y que secundariamente puede infectarse por bacterias, que es edema de la mucosa, como descripción de la nariz y senos paranasales, y se asocia a una falta de un drenaje adecuado. Y eso, además de que hay una hiperproducción y licuefacción de las secreciones, pues hace que generen también niveles hidroaéreos en los senos paranasales y pierde eficiencia los cilios para depurar el moco que se genera. Acuérdense, en ocasiones cuando no hay infección, los cilios sacan de los senos paranasales en 10 minutos está depurada un alergeno que llega a través de la respiración al moco. Es muy eficiente y eso permite que se mantenga siempre libre de gérmenes o de antígenos o polvo, etcétera, en esta área. Genera una gran cantidad de procesos agudos, más o menos en Estados Unidos 20 millones de casos al año. Es la quinta razón para prescribir antibióticos. La duración es importante para ubicarlas como subaguda cuando es de 4 a 11 y mayor de 12 es crónica. Entonces, la sinusitis aguda tiene muchos patogénesis. En general, el alérgico es un componente bastante frecuente en nuestro medio y que tiene un trasfondo estacional por el polen y demás, en los gente que tiene antecedentes inmunológicos o alérgicos, la inmunodeficiencia, trastornos generalizados, traumatismos,
anormalidades anatómicas, que son factores predisponentes, como ya vimos. Y esos son los tres factores que permiten que se ocurra sinusitis crónica o de una aguda se transforme en una crónica. Es la permeabilidad del ostium. Primero, tiene que estar permeable, tiene que haber movimiento mucociliar y que la calidad de las secreciones sea apropiada para que puedan drenarlas, el movimiento ciliar de los cilios o el epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado respiratorio de los senos paranasales. La sinusitis aguda se asocia con pues, fiebre, puede ser de plenitud facial, obstrucción. Todos estos síntomas se pueden asociar de acuerdo a la descarga retronasal purulenta. Generalmente esto ocurre cuando afecta la unidad osteomiatal posterior, que es el esfenoides y las aldillas humorales posteriores, y nos hace conscientes de las secreciones que son abundantes, que las estamos tragando. Y eso lo manifiesta el paciente como un dato clínico. Enfocado el tratamiento básicamente está enfocado a manejo de secreciones, al drenaje adecuado y a erradicar la infección. En la sinusitis aguda, en los estudios convencionales, básicamente lo que nos va a dar es un nivel hidroaéreo. Generalmente no se necesitan estudios para un proceso inflamatorio agudo, no se necesita hacer radiografías. Sin embargo, cuando se toman, se van a mostrar opacidades o bien niveles hidroaéreos en los senos paranasales. El uso de la radiografía convencional prácticamente está en desuso. Únicamente se hace TAC como una herramienta de diagnóstico cuando se sospecha de complicaciones. La evolución no es la que estábamos esperando, se hace tórpida, hay mala respuesta al tratamiento y los pacientes o pacientes que son inmunocomprometidos porque tienen una enfermedad intracranial como diabetes, que es muy común en nuestro medio, o bien leucemia o paciente trasplantado. Los hallazgos son básicamente secreciones, niveles de engrosamiento mucoso y que los vamos a ver. Y algo que nos vamos a evaluar siempre en estos pacientes es la persistencia de la grasa que está rodeando al antro maxilar, que cuando el germen que está afectando o generando sinusitis es muy virulento o es un hongo que es invasor, va a borrar los planos grasos y eso lo tenemos que diferenciar. La sinusitis una sinusitis que necesita una resonancia sería cuando sospechamos que hay un agente como un mucormicosis en un paciente con diabetes mellitus mal manejada y que pensamos que ya está transgrediendo los planos del antro maxilar o de los senos paranasales o que estamos sospechando que ya ingresó al cerebro. Generalmente esto se haría con contraste para poder evaluar el parénquima cerebral y las estructuras relacionadas con la órbita y demás. Generalmente van a mostrar niveles hidroaéreos, secreciones, un engrosamiento mucoso y esa mucosa va a realzar de manera significativa dentro del límite del antro y fuera de él, si hay complicación, ya salió ese germen de ese sitio. En la crónica, pues la sintomatología va a ser un poco más insidiosa, por ejemplo, la cefalea, va a haber plenitud facial, el dolor incluso de los dientes, a veces se asocia con otalgia referida, plenitud óptica, fatiga y descargas retronasales purulentas frecuentes o la tos persistente generada por las mismas descargas retronasales que condicionan los procesos crónicos, es decir, procesos de repetición. La inflamación persistente o episodios repetidos de sinusitis aguda, la mucosa va a ser hipertrófica, polipoide y el hueso va a reaccionar a causa de los varios procesos inflamatorios manifiestos y eso nos va a dar un engrosamiento mucoperióstico del hueso, que a diferencia del lado contralateral, noten ustedes que es muy diferente el grosor y siempre lleno de secreciones o mucosa muy hipertrófica. La indicación para la radiografía de senos paranasales únicamente cuando sospecha de complicaciones o que no responde al tratamiento para planear quirúrgicamente y particularmente es muy importante cuando encontramos variantes anatómicas que requieren de ser manipuladas con cirugía endoscópica y determinar las variantes para poder ir en el momento quirúrgico a restituir una adecuada drenaje de ese seno que esté, lleno de secreciones porque no hay una buena
un buen ostium para drenar. La sinusitis fúngica, que es fúngica alérgica, es un proceso asociado generalmente a la sinusitis alérgica, es crónica, a la sinusitis crónica. Generalmente es una hiperplasia de la mucosa en la cual causa, pues se asocia con muchos pólipos, obliteraciones de la fosa nasal e incluso esos pólipos o esa mucosa hiperplásica polipoide va a dar generación de mucina, en ocasiones va a generar se asocia con un hongo, porque esos son saprófitos como el aspergilosis, y generan secreciones densas, como se puede mostrar aquí. Noten ustedes, son densas, y noten que hay áreas sin densidad y áreas densas, y esto es muy característico a veces son calcificaciones reales que se asocian con los pacientes, y los ostium de salida van a estar ampliados, como se muestra aquí, un ostium ampliado y es característico de la poliposis, pero la asociación de secreciones densas nos invita a pensar en una sinusitis fúngica alérgica, o sea, asociada a un hongo como el aspergillus, y en resonancia vamos a encontrar que esas secreciones densas en TAC, en resonancia, se muestran ausentes de señal, tanto en la secuencia de T1 como en la secuencia de T2, y pareciera que están llenas de aire. Realmente lo que tienen es un hongo saprófito que se asocia a los pólipos. ¿Sí? Algunas de las complicaciones asociadas a la sinusitis es cuando tienen variantes anatómicas generadas, o bien se obstruye un seno y generan comunicaciones a abscesos superiósticos a la órbita, como pueden ver la comunicación de este seno frontal a la misma, la asociación con una afección del seno frontal y su continuidad con la cresta de gallo para generar una trombosis del seno longitudinal superior, un mucocele de las células esmoidales que genere un proceso con mucopiocele, con pus y con moco. O bien cuando, como ustedes recuerdan, el drenaje que se llegue a trombosar una vena oftálmica y sea la vía de ingreso de un bicho virulento al seno cavernoso, generando una trombosis del seno cavernoso, como se muestra en esto. Noten cómo la vena oftálmica superior está muy dilatada. Complicaciones de sinusitis, como la esmoiditis, que genera un absceso superióstico, desplaza el globo ocular hacia afuera al ocupar el flegmón o bien el absceso, la órbita. Tumores benignos, el característico es el papiloma invertido. Es un tumor que nace de la pared lateral de la fosa nasal. Noten, este es el cornete medio, nace de este sitio y de aquí hace como un badajo de campana hacia un lado y hacia otro. Generalmente genera osteitis sobre las estructuras óseas adyacentes, se adhiere al mismo y tiene un patrón muy característico en resonancia magnética nuclear. Es un tumor de lento crecimiento, pero en un 10% de estos tumores se pueden asociar a carcinoma in situ. Entonces tenemos que manejarlos por estas lesiones. Son hipervasculares. Los carcinomas de células escamosas es con mucho el carcinoma más frecuente de los senos paranasales. Es decir, es el espino celular y se asocia generalmente a una sinusitis crónica. Como vimos previamente, la mucosa está inflamada continuamente, engruesa el hueso, pero además está obstruido continuamente, y esa inflamación crónica es una parte de alguna de las etiologías para que esto degenere en un carcinoma in situ, el cual puede crecer desde el receso alveolar o bien del techo del seno frontal y condicionar destrucción ósea y generarse la neoplasia en el interior. Generalmente son pacientes de edad avanzada, por arriba de los 60 años, y se ha asociado con algunos pacientes que se dedican a la madera, el aserrín de la madera y demás, y algunos otros factores, como el alcohol y el tabaco. Es frecuente a la asociación de estos cuando ya son grandes, que primero destruyen hueso, como se muestra aquí, salen a los tejidos blandos, pero también tienen cierta afinidad por entrar al cráneo o al cerebro a través de los nervios, y eso se llama neurotropia.
En la órbita, en su anatomía es muy peculiar. La órbita tiene una configuración en la que está diseñada por el periósteo. El periósteo es todo lo que cubre el hueso por la parte interna, ¿sí? Y separa el seno a los etmoides y el hueso de la órbita propiamente dicho y su contenido. Cuando se hace densa, forman los ligamentos tarsales o el tarso para cada uno de las órbitas, y esto representa el sitio de distinción entre lo que es preceptal y lo que es retroseptal, ¿sí? Entonces, ese ligamento tarsal, que no es otra cosa más que una condensación del periósteo orbitario, se hace también más denso y da cabida al músculo orbicular de los párpados. Entonces, este es parte del periósteo condensado y que ahí va el músculo orbicular. Entonces, por eso todo lo que esté por delante de este sitio es preceptal y lo que esté por detrás de eso es retroseptal. Lo que es el ocular, obviamente se refiere al ojo, lo que esté dentro del ojo, y lo que está intraconal es lo que esté por dentro del cono. El cono está representado básicamente por los músculos, ¿sí? Extraoculares, que por dentro de ellos está el cono, la porción intraconal, y toda la grasa que está por fuera del cono o de los músculos extraoculares es la grasa extraconal, ¿sí? En esta grasa extraconal vive la glándula lagrimal que ya habíamos visto previamente. Las indicaciones son básicamente contacto contrastado para los procesos inflamatorios e infecciosos, para determinar si esa es una celulitis preceptal o es una celulitis o es un absceso superióstico o una colección superióstica. El periósteo aquí se ve delimitado por un proceso inflamatorio de los senos paranasales que ingresan en la órbita. A veces, si está extraconal o si está intraconal, también lo podemos demostrar y valorar complicaciones y lesiones tumorales intra o extraconales. Aquí vemos como una afección extraconal, preceptal, perdón, en la órbita con un espacio intra y extraconal limpio. En resonancia también tiene gran importancia en las complicaciones particularmente de la órbita, los procesos inflamatorios e infecciosos y, como ya les mencioné previamente, determinar si hay la sospecha de trombosis del seno cavernoso. Recuerden que las venas que vienen de la cara van entrenan hacia el cerebro a través de las venas oftálmicas superior e inferior hasta el seno cavernoso. Entonces, pueden ser una vía de acceso de bichos hacia el seno cavernoso y trombosarlo directamente a causa de esta anatomía. Y no tienen válvulas. Entonces, eso los hace más vulnerables. La elección y elaboración de lesiones tumorales también puede ser, por ejemplo, cuando queremos evaluar un tumor en el nervio óptico, o lesiones que puedan estar extraconales e intraconales, es decir, alrededor del nervio óptico y que estén afectando la grasa que está por atrás del globo ocular. La celulitis, bueno, pues como ya les mencioné, puede ser preceptal o retroseptal o postseptal o absceso superióstico. Entonces, pues, tenemos que está delimitado básicamente por el septum orbitario o ligamento tarsal que les mencionaba, que es una continuidad del periósteo y una condensación del mismo, así como la condensación de su unión con el componente que va a tener el músculo orbicular de los párpados, va a ser el sitio que delimita lo que es preceptal de lo que es retroseptal, y lo que está retroseptal o es la grasa extraconal o la grasa intraconal, ¿sí? O el compartimento intraconal. Los músculos están dentro del cono, ¿sí? Los músculos extraoculares están dentro del cono. Entonces aquí tenemos una afección preceptal que se delimita por el ligamento tarsal a cada lado, y acá tenemos una colección subperióstica que está delimitada aquí por el periósteo que está estrechamente adherido a la lámina papilácea, pero el proceso inflamatorio aquí asociado genera esta colección y condiciona compresión e inflamación al resto de las estructuras de la órbita. El desprendimiento de retina es una entidad que está asociada a diabetes muy frecuentemente en nuestro medio. 30% de la población padece diabetes. Entonces está supeditada a esta posibilidad, el traumatismo y la cirugía, ya sea por
por una cirugía de cristalino, puede mostrarse también. Ahí el retinoblastoma también puede mostrarse en la patología ocular y también asociarse a una colección subretiniana asociada a este tumor, que es un tumor maligno más frecuente en niños por abajo de 3 años. El factor de riesgo, como ya lo mencionamos, en el desprendimiento es la hipertensión arterial, diabetes y trauma. Y por ultrasonido vamos a ver cómo se eleva la retina y en continuidad con la cabeza del nervio óptico o la papila óptica. Siempre vamos a encontrar esa referencia y tiene esta configuración en V, ¿sí? En V, tanto en resonancia, en TAC como en el ultrasonido, y eso es un dato pivote que lo caracteriza. El retinoblastoma es un tumor maligno más frecuente de los niños, intraocular, tiene un gran componente hereditario también, pero o sea, es un tumor que tiene calcio, se muestra dentro del ojo intraocular y da característicamente un síntoma que se llama leucocoria. Es un brillo blanco de la pupila que es característico de estos tumores. Puede ser bilateral en ocasiones y en resonancia tiene una apariencia característica del mismo. El tumor capta con material de contraste, ¿sí? Relativamente hipointenso en las secuencias de T2, pero toma contraste de manera significativa y, como ya vimos, tiene calcio en su interior, ¿sí? El otro tumor es cuando afecta el nervio óptico, pues se asocia básicamente a neurofibromatosis tipo 1, es una masa fusiforme del nervio, el cual afecta desde la papila óptica, puede entrar incluso a la porción intracraneal, seguirse por el quiasma o la cintilla óptica, y se muestran así por resonancia, este es el nervio normal del lado izquierdo y este es el tumor que tiene una gran captación de gadolinio con una configuración fusiforme del nervio óptico. El absceso periorbitario, ya lo hemos visto algún par de ejemplos por ahí, la afección de las celdas etmoidales con colección por abajo del periósteo, hace que comprima la órbita y el contenido de la órbita y lo lance hacia adelante, generando una proptosis en un paciente con sinusitis crónica que se agudiza y penetra en la lábil estructura de la lámina papirácea y genera una colección al interior de la órbita. Entonces, es una complicación que requiere de hacer una tomografía con una ventana para hueso y determinar si existe esa penetración. La anatomía del cuello, el cuello, como ustedes saben, se divide en dos grandes sitios, uno que está por arriba del yoides y otro que está por debajo del yoides. El cuello, la configuración del cuello está dada por las fascias, básicamente. Ese contorno cilíndrico está dado por la fascia cervical superficial y parte del platisma, pero todas las fascias mantienen en su interior los músculos del cuello, los potentes músculos del esternocleidomastoideo, de los trapecios, el homoyoideo, y arriba todos los que son por arriba del yoides, los suprayoideos, ¿sí? Se divide en varios compartimientos, por arriba del yoides se llaman el compartimiento masticador, que realmente incluye los músculos pterygoideos, el músculo macetero, y en la parte más superior el músculo temporal. Tenemos el compartimiento parotidio, ¿sí? El compartimiento carotidio por detrás de la apófisis estiloides, ¿sí? Que incluye la carótida y la yugular, ¿sí? Carótida y yugular, y el espacio parafaringio, que es este triángulo de grasa que existe aquí, que un indicador de crecimiento de alguna lesión. Aquí tenemos las amígdalas, por ejemplo, todo esto está por arriba del yoides. Los ganglios linfáticos, recuerden que el cuello es uno de los sitios con más ganglios de toda la economía. Hay 350 ganglios en el cuello más o menos, y eso lo hace pues un candidato para ir a buscar esta afección, particularmente en los procesos neoplásticos que puedan generarse en esta topografía. El cuello infrayoideo, por abajo del yoides, pues va a incluir obviamente el tiroides. El tiroides, acuérdense que es una glándula endocrina, la cual tiene yodo en su interior.
Si no tuviera, este es un estudio contrastado, pero si no tuviera contraste, la glándula sería de alta densidad porque normalmente tiene yodo y eso varía con la edad. En los pacientes de mayor edad hay menos densidad en la glándula tiroides y eso es porque hay menos cantidad de yodo únicamente. Cuando inyectamos yodo en la vena para hacer los estudios del cuello, demostramos el tiroides capta de manera muy significativa, igual que los vasos. Entonces eso lo distingue precisamente de esas estructuras. Las paratiroides son estructuras muy pequeñas que están inmediatamente por atrás generalmente o son 4 y generalmente pueden estar por fuera de la cápsula del tiroides, pero podrían estar adentro o cuando son ectópicas pueden estar alrededor, a un lado del esófago o pueden estar en el mediastino o por atrás del espacio retrofaríngeo. La laringe es una estructura de la fonación que vamos a verla ahorita también es parte del cuello infrayoideo, el esófago, obviamente, que está por atrás el esófago por atrás de la laringe y muchos ganglios linfáticos, como ya mencioné. La glándula submaxilar es una estructura generalmente, esa, por el tipo de secreciones serosas que tiene, es uno de los sitios más frecuentes para los ciarolitos. Entonces, cuando vemos estructuras de esta densidad cálcica en una tomografía o en un ultrasonido y que se asocia con síntomas como de estasis salival y dolor al comer algún tipo de alimento, generalmente está asociado a este tipo de problemas. Esto se llama cialolito en el trayecto del conducto de Wharton, que lo podemos ver. Las masas en cuello. Una de las semiologías más interesantes en el cuello es en los niños, lo podemos hacer por edades. En los niños, las lesiones benignas son o inflamatorias o congénitas. ¿Sí? La malignidad o es linfoma o es un rhabdomyosarcoma. El más frecuente es el linfoma, como el tumor maligno. El más frecuente. El rhabdomyosarcoma es el segundo más frecuente de los niños. Entonces, una masa en cuello en un niño, si no es linfoma, es un rhabdomyosarcoma. Estadísticamente va a ser más probable que le atinemos. En pacientes de 20 a 40 años, la patología de tiroides debe siempre ser considerada, particularmente la benigna como el bocio. También se puede considerar las congénitas, básicamente como los remanentes del ducto tirogloso o del quiste branquial. Quistes del arco branquial se pueden considerar en este grupo de edad. La malignidad, sin duda, lo más frecuente es el linfoma, siempre y cuando hayamos visualizado que el tiroides es normal y que no tiene un carcinoma de tiroides, porque el carcinoma de tiroides es el grupo de edad donde se manifiesta. ¿Sí? Entonces, en los pacientes mayores de 40 años, generalmente van a estar por abajo del yoides y se van a mostrar como tumores que están relacionados con ganglios. Son metástasis o de pulmón o metástasis del gastrointestinal, particularmente el ganglio de Virchow-Robbins en el lado izquierdo, y eso puede considerarse también importante. Generalmente, por arriba de 40, 50 años, un paciente con una masa en cuello en esa ubicación deben considerarlo una patología maligna. Las malformaciones congénitas, el más frecuente de todos es sin duda el remanente del ducto tirogloso, que es por el sitio de donde desciende el tiroides embriológicamente hasta su sitio normal, pero en el trayecto pueden quedar remanentes de este epitelio y generar pequeños quistes, ya sea ubicados por arriba del yoides, que puede estar en la base de la lengua, en el agujero ciego, puede estar en el yoides o por detrás del mismo, o puede estar aquí inmediatamente abajo del yoides, infrayoideo, que es el sitio más frecuente de ubicación. Generalmente cuando bajan estos quistes están inmersos característicamente en el músculo que le llaman los músculos banda del cuello, son el estenotiroideo y el tiroideo, que lo hace característico. Cuando vemos eso y le pedimos al paciente que degluta, o saque la lengua, ese quiste se mueve junto con el movimiento de la lengua y lo hace típico y característico de la lesión. A veces se infectan o inflaman, como se muestra aquí,
y las secreciones pueden ser cerosas o un poco proteináceas, como se muestra en este otro. Pueden ser centrales, en la línea media estricta, o paramediales, como se muestra en este par de ejemplos. Las malformaciones relacionadas como el remanente del arco faríngeo, como son el quiste branquial, el más frecuente es el del segundo arco y se ubica en esta trayectoria, generalmente por delante del esternocleidomastoideo, característicamente muy próximo al ángulo de la mandíbula y característicamente esta lesión debe quística, de pared muy delgada, condiciona discreto desplazamiento posterior del esternocleidomastoideo hacia adelante de la glándula submaxilar y medialmente, generalmente a los vasos caróticos yugulares. Esa es la manifestación característica de estas lesiones. Y cuando tenemos eso, debemos pensar en un paciente que ya sea un niño o edad intermedia entre los 20 y 30 años, podría todavía considerarse esta entidad como posible. También otra manifestación, esto generalmente se encuentra como una malformación linfática ahora. En algunos pacientes condicionan distosia. En los bebés, cuando nacen con esto, pues son generalmente lesiones muchas cámaras en su interior y con deformidad en el cuello que impiden que nazcan por a través del canal de parto. Entonces tienen que nacer por cesárea, ya reconocidas generalmente durante el embarazo, la tumoración son tumores del tejido linfático, son ectasia linfática y algunos le llaman higromaquístico. Tienen la particularidad de que no respetan planos faciales y se pueden meter en varios compartimientos en el cuello y en los niños, bueno, pues generalmente producen deformidades. Lo que buscamos siempre es delimitar que no afecte la vía aérea, que es importante para estos niños. La patología de tiroides, como ya les mencioné, ubicada por abajo del yoides, la indicación por ultrasonido es la primera elección para valorar la valoración de los nódulos del tiroides. Su indicación por TAC, ya sea simple o contrastado de cuello, básicamente es para estadificar cáncer de tiroides, ¿no? El ultrasonido, ya tenemos una clasificación de los nódulos tiroideos que nos permite pensar en la posibilidad de una neoplasia maligna, de acuerdo a las características que se obtengan y ya de una clasificación que hay, que nos permite evitar hacer biopsias a todo lo que nos encontramos en el tiroides. La textura del tiroides debe ser homogénea, bien definida. Por ejemplo, es la carótida. Aquí vemos el lóbulo tiroideo derecho, este es el istmo hacia adelante, y aquí vemos toda la glándula en un corte transversal con un transductor lineal. Acá vemos el esófago, aquí la tráquea, ¿sí? Tiene una definición muy bien, muy homogénea y con una cápsula muy bien definida que nos permite evaluarlo muy bien con ultrasonido. Sin embargo, cuando hacemos tomografía, cuando queremos estadiar una lesión o lesiones como el bocio, que aunque es benigno, y cuando el bocio se muestra, crecen de manera significativa de tal suerte que a veces comparte el cuello con el mediastino, entonces quieren ver la extensión intratorácica del mismo y eso podría ser una indicación también para evaluar. El tiroides, incluso hay regiones todavía endémicas en nuestra región, la región citrícola, donde incluso el crecimiento de tiroides es significativo, lo mantienen por toda su vida, esto por un problema con el yodo, que pues ya no está presente, pero hay gente todavía que padeció esto y que ahora está sufriendo el proceso de la enfermedad y crece de manera significativa por una hiperestimulación de la glándula, se denomina bocio, por deprivación de yodo, sí, de yodo en la sal. Entonces, generalmente las mujeres son más frecuentemente afectas, la mayoría son benignos y son funcionales cuando son calientes en la gammagrafía y no funcionales cuando no tienen actividad. El método de elección es el ultrasonido por su disponibilidad, costo y demás. Poderlo clasificar como las características del mismo para validar si se puede hacer o no una biopsia en estos pacientes. La tomografía va a ser para estadiaje.
Por último, en la anatomía de la laringe, que es otro de los segmentos que está por abajo del yoides, la vamos a dividir en supraglótico, que incluye la banda, parte del ventrículo laringio y todo lo que es el vestíbulo laringio hasta la epiglotis, ¿sí? Que es la supraglotis, la glotis, que es el borde libre de la cuerda bucal verdadera, ¿sí? Y hasta 1 centímetro por debajo del mismo. De aquí se va a llamar subglotis, ¿sí? Y que termina inmediatamente en el margen inferior del cricoides, ¿sí? Entonces, estos son los 3 sitios que vamos a diferenciar de la laringe. El sitio más usado y más móvil, obviamente, es la cuerdas bucales verdaderas, o sea, la glotis, el espacio aéreo que existe entre las dos cuerdas bucales verdaderas, donde está el ligamento bucal, y aquí se genera el tono de la voz con vibraciones de muy alta velocidad que generan una irritación crónica en los pacientes que son fumadores particularmente. Tiene una estrecha correlación directa con el tabaquismo y eso es muy importante para la semiología de las enfermedades de tipo neoplásico en laringe. Generalmente aquí lo que tenemos es este músculo, esto es muscular y todo esto es fibro adiposo, ¿sí? Noten ustedes cómo el espacio para laringio es pura grasa y esto va hasta la región preepiglótica, que es pura grasa. En lo que es el músculo tiroaritenoideo, que va del tiroides al cartílago aritenoides en la parte posterior, es lo que forma las cuerdas bucales verdaderas. Y este es el ligamento bucal que se inserta directamente en el cartílago tiroides y atrás en el brazo, en la apófisis bucal del cartílago aritenoides. Y es donde ocurre la fonación y el movimiento versátil y muy rápido de estas, que solamente con estroboscopía podría ser visualizado de la laringe. El gol del laringe es la determinación de no el diagnóstico del carcinoma de laringe, que es el espinocelular en el 99% de las veces. Sin embargo, lo es para estadiar un carcinoma de células escamosas ya reconocido por una endoscopía y que ya le tomaron biopsia. Entonces lo mandan para tomografía computada para nosotros decirles, está únicamente en la mucosa, en la submucosa, está incluyendo el músculo, lo está fijando, incluye el cartílago aritenoide o el cartílago tiroides, se salió del cartílago tiroides o está arriba en la supraglotis o en la subglotis. Entonces, eso es la información que le vamos a dar. Y por supuesto, como estos tumores cuando ya crecen de manera significativa tienen diseminación por vía linfática para determinar si tiene ganglios positivos o no tiene ganglios positivos o sospechosos de enfermedad metastásica al cuello. Recuerden que hay 350 ganglios en el cuello, entonces la susceptibilidad de que estos se muestren enfermos, particularmente los regionales, debe considerarse en este tipo de patología. Los tumores de cabeza y cuello, pues todos van a tener una indicación de TAC contrastado, generalmente en los senos anasales y órbita, la estadificación de los ganglios, la evaluación de las complicaciones, el seguimiento post-tratamiento, ya sea que sea por cirugía, por quimio o radioterapia. Y el gol de lo que es la indicación del TAC contrastado es evaluar y opacificar las mucosas. Lo que hacemos es, en la tomografía se hace un doble bolo de inyección de contraste a diferentes tiempos. No que le demos más cantidad de contraste, sino el bolo lo dividimos en dos y lo damos a diferentes tiempos. Y eso hace que cuando adquirimos la imagen, lo adquirimos a los 2 minutos, ya está bien impregnada la mucosa y podemos ver perfectamente bien, como se muestra aquí, la tumoración que tiene reforzamiento con material de contraste yodado y la mucosa se ha teñido perfectamente y delimitar si hay algún otro sitio que tenga enfermedad. ¿Sí? Entonces, esa es la importancia de darle yodo al paciente y poder evaluar varios sitios. Por supuesto, el hecho de visualizar los ganglios regionales enfermos. Aquí tenemos un carcinoma del seno piriforme, ¿no? Aquí tiene el seno piriforme y este está enfermo. Y aquí está un ganglio tumoral asociado al mismo, que es una metástasis al ganglio linfático.
La resonancia magnética contrastada también va a permitir que podamos hacer seguimiento post-tratamiento, ya sea de una cirugía, si el tumor ha disminuido después de la quimio-radio y si se asocia a infección, un tumor, porque se complicó relacionado con eso, o invadió una arteria, como puede ocurrir por la progresión de la enfermedad. Por último, la indicación de 18 fluoros de desoxiglucosa en el PET-CT va a estar basada básicamente para cuando utilicemos la estratificación de los inicial en estadios 3 y 4. La evaluación de enfermedad metastásica sin duda es sumamente importante, puesto que la presencia de un segundo primario sincrónico ocurre hasta en un 10% de nuestros pacientes. La evaluación de la sospecha de recidiva tumoral primario, recidiva tumoral después de que ya le dieron el tratamiento, pues se debe de hacer con un PET. El primario desconocido, cuando no tenemos un causal, tenemos ganglios metastásicos, tenemos enfermedad en varios ganglios del cuello, pero no sabemos dónde está el primario. Se hace un PET y podemos determinar áreas de alta captación de FDG y esto nos va a permitir determinar sitios que pudieran ser los responsables, particularmente como la amígdala, como en este caso que estamos viendo aquí. La amígdala tiene una gran captación con un ganglio en 2A y 2B, que son metastásicos al mismo. Noten ustedes cómo capta con una captación de SUV muy alta. Y en tomografía, bueno, pues no se mostraba tanto, quizás por los artefactos generados en los dientes, que eso es muy común. Y también, por ejemplo, puede demostrar en este paciente metástasis al hueso. Por ejemplo, aquí no vemos realmente el hueso, pues no nos llama mucho la atención. Vemos cambios degenerativos, para nosotros son degenerativos, y aquí se muestra francamente una metástasis. Entonces, es bien importante para la planeación de radioterapia saber si existen o no metástasis en otros sitios, saber si los ganglios que se muestran aumentados de tamaño son los únicos que están enfermos o si hay también del otro lado, porque eso cambia el campo de radiación que van a utilizar. Y obviamente también la indicación de un FDG en un PET-CT es la evaluación de la respuesta al tratamiento de elección después de 3 meses de haberlo llevado a cabo. Creo que con esto terminamos nuestra presentación. Muchas gracias.